Bien, estimados profesores, continuando con esta posibilidad de poder configurar tareas de evaluación para nuestros estudiantes, hoy vamos a trabajar con una posibilidad que ofrece la plataforma Juana Manso, y es la posibilidad de trabajar con algunas evaluaciones de respuestas automáticas para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, dentro de nuestra aula, ya habiendo activado edición, lo que nos compete entonces ahora es agregar una actividad o un recurso, y vamos a trabajar con esta opción H5P, ¿sí? Que esto va a permitir que podamos trabajar con una herramienta que es más interactiva, que permite también que los estudiantes, por ejemplo, puedan completar una palabra blanco, arrastrar y soltar preguntas de acuerdo a cómo nosotros configuremos este espacio, ¿sí? Entonces, agregamos este recurso y vamos a seleccionar una posibilidad para poder integrar una serie de preguntas, ¿sí? Entonces, aquí dice agregando un contenido, ¿sí? Bueno, yo coloqué espacio para hacer un repaso general. Fíjense, aquí me permite seleccionar, por supuesto aquí yo debo escribir esto, ¿no? Aquí me pregunta y dice, ¿qué contenido voy a seleccionar? Fíjense que aquí tiene una posibilidad bastante linda, ¿no? Para trabajar con múltiples choice, para poder trabajar con imágenes, con audio, con palabras, con collage, ¿sí? Bueno, con verdadero o falso. Yo en este caso voy a elegir este acordeón, también está muy interesante. Yo voy a elegir este set de preguntas porque me va a permitir trabajar con una serie de posibilidades que yo puedo configurar para mis estudiantes, ¿no? Aquí ustedes tienen un tutorial de cómo pueden trabajar, aquí también tienen un ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso lo que yo voy a hacer es trabajar con este sector de aquí para poder trabajar y configurar las preguntas, ¿sí? Estoy en la primera pregunta y me dice qué tipo de pregunta voy a seleccionar. En este caso yo voy a trabajar con esta de verdadero o falso, ¿no? Aquí me pide un título y yo voy a trabajar en este espacio con los foros, ¿sí? Bueno, yo ya la tenía escrita, por eso me aparece, y yo ya escribí, por ejemplo, una pregunta acerca de los foros, ¿sí? En este caso voy a colocar la pregunta y la voy a escribir aquí, ¿sí? Bueno, entonces, los foros siempre son sincrónicos. Obviamente, esta respuesta es falsa, ¿sí? Cuando digo aquí configuración de comportamiento, cuando la persona responda correctamente, yo aquí voy a colocar una retroalimentación. Yo ya la escribí, por eso es que me queda grabada, si no la tengo que copiar y pegar, ¿sí? Bien, vamos a otra posibilidad, voy a decir añadir pregunta, y en este caso voy a hacer uso del múltiple choice, ¿sí? En este caso también voy a trabajar con los foros, ¿sí? Y voy a hacer una pregunta. Yo aquí ya tengo escrita la pregunta, ¿sí? Y pregunto, ¿los foros pertenecen a las herramientas de...? ¿Sí? Esa sería mi pregunta. Entonces, vuelvo otra vez aquí, coloco la pregunta y la opción 1, por ejemplo, sería comunicación, ¿sí? Que obviamente esa es la correcta, ¿sí? Entonces la marco como correcta. Vamos a la pregunta 2, voy a decir evaluación, obviamente esa no es la correcta, y voy a añadir otra opción y voy a colocar contenido. Obviamente tampoco es la correcta. Cuando yo marqué aquí la pregunta correcta, voy a ir a la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de que la persona seleccione la respuesta correcta, puedo llegar a otorgar una retroalimentación para poder responder a mis estudiantes. En este caso le voy a decir es correcto. Entonces coloco aquí que es correcta
la respuesta que ha brindado, ¿sí? De esta manera entonces queda configurado el Multiple Choice. Voy a añadir una nueva pregunta, ¿sí? Y en este caso voy a utilizar cualquiera de estas posibilidades que me permite la plataforma, ¿sí? Como yo aquí ya tengo seleccionada, voy a utilizar, por ejemplo, la palabra faltante, ¿sí? Entonces voy a seleccionar aquí, ¿sí? Para que pueda completar en el espacio en blanco la palabra faltante, ¿sí? Bien, me va a pedir ahí cuál sería el título y yo le voy a colocar, por ejemplo, tarea, ¿sí? Entonces me pide la descripción, dice rellenar las palabras que faltan. En este caso es una sola palabra, ¿sí? Entonces yo voy a colocar, completar con la palabra faltante, aquí para que sea una descripción para mis estudiantes, ¿sí? Fíjense en que aquí ustedes también tienen algunas instrucciones para leer de cómo tendrían que colocar. Por ejemplo, al alumno le puede aparecer Oslo es la capital de, y tiene que poner la palabra Noruega. Fíjense en que tiene que ir en asterisco, ¿no? Como yo consulto acerca de las tareas, voy a añadir aquí cuál sería mi pregunta, ¿no? El alumno tiene que completar la wiki, ¿sí? Bien, voy a completar, voy a añadir una nueva posibilidad y en este caso voy a hacer uso de esta opción que me permite arrastrar y soltar el texto a la definición correcta, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es copiar todas, ¿sí? Porque son todas configuradas de esta manera. Y entonces voy a seleccionar esta posibilidad que me ofrece la plataforma, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí como descripción dice arrastre las palabras a los cuadros correctos, ¿sí? Eso está bien, así que no lo voy a modificar. Y aquí, cuando nosotros tenemos que colocar cómo el alumno tiene que completar y hacer la correspondencia, aquí voy a copiar lo que yo ya transcribí, ¿sí? Bien, voy por la última opción para añadir una nueva pregunta y en este caso vamos a hacer uso de la última opción que vamos a mirar en este espacio, que sería marcar la palabra correcta, ¿sí? Entonces, yo voy a decir haga clic en todos los recursos que son contenidos, ¿sí? Entonces vamos a marcar las palabras respondiendo, acá cuando dice descripción de la tarea, ¿no? Yo le voy a poner que tiene que hacer clic en todos los recursos que son considerados contenidos, ¿no? Y entonces aquí tengo que colocar cómo se debiera, cuáles son esas palabras, ¿no? Obviamente ahí dice que las palabras tienen que ir con asteriscos, ¿sí? En este caso de acá, fíjense, ustedes aquí tienen un ejemplo y una descripción de cómo se comporta, ¿no? Simplemente con hacer esto, yo, una vez que ya tengo completadas estas opciones, ¿sí? Esta posibilidad, hemos trabajado con 5 de ellas, simplemente le voy a decir terminado, ¿sí? Y aquí al final le voy a decir guardar cambios y regresar al curso. En este caso me está pidiendo que olvide de colocar un título general, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer entonces es guardar cambios y regresar al curso para ver cómo se muestra este repaso general que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, al desplegar, fíjense, al hacer clic en repaso general, me aparece espacio para hacer un repaso general, ¿sí? Los foros son siempre sincrónicos. Es mentira, falso. Miren, si digo verificar, me aparece la respuesta que yo coloqué como una retroalimentación. Pasamos a la siguiente. Los foros pertenecen a las herramientas de, obviamente, comunicación. Y me dice es correcto porque es como la configuré. Pasamos a la siguiente, dice completar la palabra faltante, ¿sí? Entonces obviamente aquí yo tengo que colocar wiki, ¿sí? Bueno, no le puse retroalimentación, pero es otra manera de poder configurar. Arrastre las palabras a los cuadros correctos, ¿no? Por ejemplo aquí
Fíjense, voy a ir colocando, supónganse que coloco de esta manera, que aquí ya está incorrecto, ¿sí? Fíjense, inmediatamente me va marcando la solución, ¿sí? Y después dice, haga clic en todos los recursos que son contenidos. Por ejemplo, puedo hacer clic aquí, puedo hacer clic aquí, y le digo comprobar, inmediatamente me va a marcar, acabo de colocar yo mal la pregunta, ¿no? Fíjense porque me marcó que todos los recursos que sean contenido. Obviamente las evaluaciones no son contenido, ¿no? Contenidos son los tutoriales, los videos o los archivos. Aquí no debería haberla puesto como aprobado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar, fíjense, vamos a hacer clic aquí, vamos a editar para poder corregir. Por eso siempre está bueno revisar, ¿no? Bien, cuando yo digo editar, esto me da la posibilidad de poder volver, ¿sí? En este caso, aquí, a esta opción, y fíjense, de marcar solamente las que se encuentran con asterisco son las palabras correctas, ¿sí? En este caso, obviamente, esta no es correcta, ¿sí? Entonces, simplemente con marcar de esta manera, vamos a decir guardar cambios y regresar al curso, ¿sí? Para poder verificar entonces cómo se comporta esta pregunta, ¿sí? Vamos a ir entonces a hacer clic aquí en repaso general y vamos a mirar la última opción, ¿sí? Supónganse, vamos a ir completando este cuestionario que acabamos de configurar. Por ejemplo, voy a poner cualquier cosa, ¿sí? Para poder completar, ¿sí? Y poder pasar a la respuesta siguiente, ¿no? En este caso, bueno, voy a marcar aquí, voy a marcar acá, y cuando le digo comprobar, fíjense, ya fue corregido el error. Entonces, de esta manera, lo que ustedes han realizado ahora es configurar una evaluación automatizada, por así decirlo, que les devuelve a los estudiantes las respuestas de manera inmediata. Espero que les haya servido, que ustedes mismos puedan incursionar y puedan aprender y utilizar este recurso H5P, que es muy creativo y que abre las posibilidades a sus estudiantes. Un gran abrazo.